Bueno, hermanos, hace una semana dimos inicio a un estudio respecto a un tema que creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, y es el tema ¿de qué? Del ayuno, ¿cierto? Hace una semana dimos una definición muy general, pero precisa de lo que es el ayuno, y a la misma vez, vimos hace una semana lo que no es el ayuno, ¿Y qué dijimos? Que el ayuno no es ¿qué? Que el ayuno no es un medio de gracia, ¿cierto? ¿Qué más hablamos? ¿Cómo? No es un sustituto de la obediencia, exactamente. ¿Qué más hablamos? No es un mandamiento, ¿cierto? No es un mandamiento explícito, precisamente porque no es un medio de gracia. No es algo con lo cual nosotros buscamos ganar justicia o mérito delante del Señor o delante de los hombres. Esto no nos hace ganar puntos delante de Dios. Esto no hace que nosotros le doblemos el brazo a Dios. O sea, no es un acto por el cual usted y yo ejercemos presión delante del Señor. ¿Qué más? No hablamos de que no era el ayuno. No es un medio por el cual obtenemos algo a favor nuestro. Exactamente, no es un medio egoísta, o sea, cierto, no es un medio para usar de manera egoísta delante del Señor para buscar simplemente mis propios intereses. Eso hablamos. Así que, hermanos, teniendo en cuenta precisamente el ayuno, lo que no es el ayuno y las preguntas que se tenían hace una semana, que todas esas preguntas que tenían hace una semana nacen precisamente de un mal entendimiento que tenemos del ayuno. Porque al final todas las preguntas que tuvimos hace una semana, todas las preguntas radicaban en, ¿y entonces yo qué recibo? O sea, ¿yo qué recibo del ayuno? O sea, lo hago, pero entonces lo hago pidiendo esto, haciendo esto. Y fue lo que hizo el pueblo de Israel. Señor, ayunamos, aguantamos hambre y tú no te diste ni siquiera por entendido. ¿Ve? O sea, todas las preguntas radicaban, ninguna de las preguntas radicó como en, venga, si yo busco al Señor en ayuno, o sea, mi corazón lo amará más, algo de mi corazón para con el Señor. No hubo nada de eso, todo era, ¿y qué puedo recibir yo del ayuno? Todas las preguntas radicaban en eso. Y ese es el problema. O sea, el problema es que nosotros pensamos, cuando no nos dan algo a cambio, como que venga, y entonces ¿para qué? Si yo de Dios lo único que hago es esperar. Eso es lo que pasa. Solamente queremos coger a Dios y por medio de acciones creer que Dios nos tiene que responder. Así que, hermanos, pudimos identificar conceptos erróneos y que nos van a llevar, hermanos, si nosotros no identificamos estos conceptos erróneos que tenemos, nos van a llevar a no presentar ofrendas correctas delante de nuestro Señor. Así que vamos a presentar cosas que Él no ha mandado y por ende que no quiere, como lo vimos en Isaías 58. ¿Recuerdan? El Señor dijo, ¿acaso es este el ayuno que yo les he mandado? Continuemos entonces avanzando en el tema y ahora vamos a ver lo que es el ayuno y los usos que vemos en la escritura del ayuno. Los usos que vemos en las escrituras del ayuno. Tal vez, hermano, no sé cuántos usos alcancemos a ver hoy, pero yo tal vez creo que veamos un solo uso. Y la próxima semana veamos el resto de usos que se ven en las escrituras acerca del ayuno. Así que, hermanos, definimos el ayuno ¿de qué manera? Definimos el ayuno de la siguiente manera hace una semana. Dijimos que el ayuno es una expresión o comunicación ¿de qué? De humillación, dolor, pena, impotencia, confusión, vergüenza, debilidad. Eso fue lo que hablamos. Y esto se hace por medio de la abstención ¿de qué? La abstención de algún bien, exactamente. Y que normalmente es de comida y de bebida. Ahora bien, hermanos, esta expresión de humillación que es externa, o de confusión, o de vergüenza que es externa, se hace externa, hermanos, precisamente porque está cargada desde el interior, desde un corazón que verdaderamente tiene una urgente necesidad del Señor.
Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, esa es la raíz, esa es la esencia del ayuno. La esencia del ayuno es una manifestación externa, pero ¿por qué? Porque hay algo interno tan fuerte que me lleva a mí precisamente a hacer este tipo de cosas. Cuando nos referimos al ayuno específicamente y miramos la Escritura, siempre tiene que ver con abstención. Es decir, hermanos, cuando hablamos de abstención, estamos hablando de privarnos de algo. Y en este caso, como lo hablaba el hermano, es de comida y bebida. Es a lo que casi siempre hace referencia, aunque podemos ver a Daniel absteniéndose de cosas deliciosas y todas estas cosas, o de algún bien, hermano, de hombres que no dieron sueño a sus ojos, precisamente para dedicarse al Señor. Pero normalmente el ayuno hace que haya una abstención, privarse de comida y de bebida. Y de esta manera, hermanos, al abstenernos, al privarnos de estos bienes, se expresa precisamente la humillación delante del Señor. Esta abstención que nosotros vemos de ayuno, o esta privación de algún bien que vemos en el ayuno, lo vemos en las Escrituras y vemos que es temporal o momentánea, y en algunos casos es prolongada. Y como les digo, de alimentos y bebida. Eso son lo que nosotros vemos. O sea, el ayuno puede ser temporal, puede ser momentáneo, y en algunos casos vimos o se ve en la Escritura que es prolongado. Así que, hermano, vamos a ver algunos ejemplos de la Escritura de lo que yo le estoy diciendo en este momento. O sea, el ayuno es una abstención o privación temporal o momentánea, en algunos casos prolongada, precisamente de alimentos y bebida. Y quiero que vayamos a algunos ejemplos de las Escrituras. Vamos a ir a Esther, capítulo 4. Vayamos a Esther, capítulo 4, versículo 15 y 16. Esther 4, 15 y 16 dice lo siguiente. Esther 4, 15 y 16 dice lo siguiente. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dice. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ya se había prácticamente hablado de que a través de este perverso Amán, este perverso hombre, se destruyera precisamente al pueblo judío. Y ellos, al entender esto, Esther sabe de esto, y entonces le dice que todos los judíos que están allá, que van a ser muertos, que van a venir sobre ellos dificultad, que ayunen, se pongan delante del Señor sin comer ni beber en 3 días, y entonces ella va a entrar al rey a ver si encuentra el favor del rey. Bueno, y efectivamente el Señor les concede misericordia y gracia. Salmos capítulo 109, versículo 24. Salmos 109, versículo 24 nos dice lo siguiente. El salmista dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Ahí está, hermanos. Ahí está. ¿Qué nos está mostrando? O sea, él está débil, ¿por qué? ¿Porque ha comido mucho? Sino, ¿por qué? Porque ayunó. ¿Porque qué? Su carne desfallece por falta precisamente. Ahora, no es que esté desfalleciendo porque está flaco, porque ya no está gordo. Está desfalleciendo es precisamente por gordura, o sea, por esa comida que ellos tenían en ese tiempo. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28. Dice así la Escritura: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Quién estuvo con el Señor? Moisés. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Una vez más, hermanos, aquí les estoy mostrando precisamente las formas en las cuales les dije: comida y bebida, abstención de comida y bebida, prolongada, algunos días. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Primer libro de Samuel, capítulo 31, 13. Primer libro de Samuel, capítulo 31, 13. Dice así la Escritura. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Está hablando de cuando mataron a Saúl y a Jonatán. Como los hombres los cogieron y los sepultaron y ayunaron, porque se habían quedado sin rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Ejemplos hay muchos, hermanos, pero creo que con esto es suficiente para que nosotros podamos darnos cuenta cómo la Escritura nos muestra que el ayuno es una abstención o privación. Generalmente de comida y bebida, pero era una abstención que se hacía de manera temporal o de manera momentánea o de manera prolongada en algunos casos. Y también podemos extraer algo más, y es que el ayuno, según lo que vimos aquí, puede ser personal o colectivo. Personal o colectivo. Bien, hermanos, los pasajes que acabamos de leer nos dejan ver también que estos ayunos realizados por hombres y mujeres de Dios no fueron tomados, como lo hablábamos hace una semana, como un acto que en sí mismo les otorgaba algo o que simplemente doblaba el brazo de Dios. Estos ayunos que estas personas hicieron no era un soborno ante Dios. No era algo que le produjera lástima a Dios, sino que ¿qué hacían ellos, hermanos? Como lo hemos hablado, usted tiene que tener en cuenta la definición de ayuno. Tiene que tener en cuenta la definición de ayuno para entender lo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos lo que estaban haciendo es que usaban la abstinencia, usaban la privación de algún bien con el propósito de humillarse ante Dios. ¿Ven? Eso es lo que hay que tener en cuenta. De esa manera podemos entender realmente lo que es el ayuno. Ellos no fueron. ¿Había una necesidad? Cuando se presentaron delante del Señor, sí, pero lo primero que hicieron fue humillarse delante de Dios, y para humillarse lo hicieron a través de la abstención de esto. Fue su corazón primeramente delante del Señor. Eso fue lo que ellos hicieron, con el propósito de ¿qué? De ir y buscar al Señor. No solamente de que Dios le respondiera, no solamente de que Dios tenía que hacer. Lo primero que ellos hacían era buscar, humillados a Dios, porque era el único que les podía precisamente ayudar. Israel hizo muchos ayunos, hermanos. Israel hizo muchos ayunos. Pero miren lo que el Señor les dice en Zacarías capítulo 7. Vamos a ir a Zacarías capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 1. Zacarías capítulo 7. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 7. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Zacarías capítulo 7 desde el versículo 1. Dice así hasta el versículo 7. ¿Ya lo tienen todos? Dice: aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Rahem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová,
y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo. Miren lo que ellos decían. Ellos sabían, ¿lloraremos en el mes quinto? Ya ellos sabían. ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Miren que ellos cabían, o sea, ellos están diciendo, ellos sabían que tenían que ayunar. Pero ¿qué están diciendo en el mes quinto? Solamente en ese mes. Vamos a ayunar, o sea, nos vamos a humillar, vamos a tener abstinencia. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, mira, ¿quién vino palabra? Al profeta. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, oiga, ¿cuántos años ayunaron? 70 años en el mes quinto y en el séptimo, eran puntualitos, mis queridos hermanos, no faltaban. ¿Habéis ayunado para mí? Es la pregunta del Señor. Qué tremendo, hermanos, 70 años juiciosos, a la hora que era, ahí estaban todos pendientes, pero el Señor les dice, ¿habéis ayunado para mí? Qué tremendo. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Es lo que pregunta el Señor. Miren, hermanos, ¿qué era lo que Dios quería? ¿Qué era lo que Dios estaba mostrando aquí? Dios quería era la obediencia del pueblo antes, hermano, antes del cautiverio. Dios quería precisamente, ¿qué pasó, hermanos? El hecho precisamente de que ellos no obedecieron al Señor, los llevó al cautiverio, y Dios lo que quería era que ellos hubieran guardado sus mandamientos, que ellos hubieran sido obedientes, y de esa manera ellos hubieran evitado el ayuno. Si ellos hubieran sido obedientes, no hubieran tenido que tener que llorar y haber ayunado delante del Señor, precisamente por eso que ellos están haciendo ahí. O sea, vamos a volver otra vez a lo mismo. Y el Señor, ¿qué les está diciendo? Venga, estas palabras, ¿no fue la que les dieron los profetas primeros? Obedezcan, hagan esto, hagan lo otro. Cuando todo estaba tranquilo, cuando todo estaba habitado, ustedes debieron haberme buscado a mí. Ustedes debieron haberse venido de corazón a mí antes de que todo esto ocurriera. Pero ahora lo hacen, y lo hacen simplemente porque lo tienen que hacer el quinto y el séptimo mes puntualitos, pero no hay nada que sea para mí. O sea, sí lo hicieron, y muchos ayunos, 70 años ayunaron, y no hubo ni uno que fuera para Dios. Qué tremendo eso. Así que el pueblo de Israel tomó esto como algo que se tenía que hacer. Pero nunca lo hicieron con Dios en mente. Nunca estuvo Dios en sus corazones. Nunca, hermanos. Sino que ellos lo hicieron con el fin de que pudieran regresar a su antiguo estatus, tranquilidad y bienestar. Era lo único por lo cual ayunaban. Bueno, este es el mes quinto, nos toca ayunar, y el mes séptimo nos toca ayunar. Vamos a pedirle al Señor, porque lo único que queremos es estar como cuando teníamos esa tierra de la cual fluía leche y miel. Estábamos tranquilos, no nos faltaba nada, eso es lo que queremos. Nunca estuvo Dios en sus corazones. Y precisamente eso es lo que hablábamos la semana pasada en las preguntas. Aunque parezcan peticiones espirituales, lo único que se buscaba era el propio bienestar de nosotros, sin tener que mover un dedo. Como hablábamos, ¿se mortifica el pecado ayunando? Hermano, dice, mortificar el pecado ayunando. Como les decía, yo ayuno todos los días mío. Todos los días ayuno, a que el Señor me quite tanto pecado. Pero no es así. Así que el ayuno tiene un propósito principal, según lo que podemos ver. El ayuno tiene un propósito principal. ¿Y cuál es ese propósito principal según lo que hemos leído en las Escrituras? Según lo que pudimos ver ahorita. Es el poder acercarnos a Dios. Ese es el propósito principal y fundamental del ayuno. Podernos acercar a Dios. Pero acercarnos ¿de qué manera? Acercarnos ¿con qué manera? Con un sentido. ¿Les recuerdan esa palabra? Cuando ellos leían, con lo que leímos en Nehemías, ellos se acercaban, ¿con qué? Poniendo sentido a la palabra. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo los miércoles la enseñanza? Así que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios con un sentido consciente, valga la redundancia.
Esto es redundante, pero hermano, como para que haga énfasis, con un sentido consciente de necesidad y dependencia delante del Señor. Hermano, además de todas las otras cosas que ya mencionamos, con un sentido consciente de humillación, de pena, de dolor, de vergüenza, de debilidad, de confusión, de necesidad. Esto fue lo que llevó a los hombres de Dios a ayunar. A los hombres de Dios a ayunar. No fue otra cosa. Preguntémonos lo siguiente. Yo quiero que nos preguntemos, hermano, y de verdad seamos muy conscientes delante del Señor. Esta generación, esta generación, piensen eso. Esta generación que no ayuna como ellos lo hicieron, ¿será que somos más santos que ellos? Piensen eso. ¿Será que usted es más santo que aquellos hombres de Dios de antaño? ¿Será que somos más piadosos que ellos? ¿Será que tenemos menos cosas de que arrepentirnos en este tiempo? ¿O será que tenemos menos dificultades que enfrentar? ¿O será que nosotros en esta generación seremos más sabios que ellos para no buscar a Dios? ¿O será que somos una generación más soberbia, una generación que tiene una conciencia y visión más ligera y menos preocupada por el pecado de nuestras almas y de la de nuestros hijos? ¿Dónde está? ¿Una generación más santa o una generación más despreocupada? Para que usted y yo, hermanos, en este tiempo, que somos una generación más necesitada, y razón por la cual deberíamos buscar más continuamente el rostro de Dios en oración, hermano, no lo hacemos. Yo pasé por cada una de las casas esta semana y pregunté cuánto nos estábamos humillando delante del Señor. Y la respuesta fue negativa. Yo pregunto, hermanos, ¿es que somos más santos? ¿Somos mejores que ellos? ¿Será que es que no tenemos pecados con los cuales enfrentar? ¿Será que es que nuestros hijos son santos, son unas bellezas de niños que ya conocieron al Señor desde que venían desde el vientre? Hermano, y no usamos lo que Dios nos da. Por eso fue que se trajo esta enseñanza, hermanos. Porque a veces debemos buscar, apartándonos, y no tener ningún tipo de estorbo para volver de todo corazón a nuestro Señor, del cual muchas veces nos olvidamos, y más bien volver a tener comunión con Él. Anhelamos comunión con el mundo, anhelamos comunión con esto, pero menos con el único que nos hace bien, que es con el Señor. Y venir delante de Él con un corazón cargado de humillación, dolor o pena y profunda necesidad, eso es ayunar. Si usted y yo nos preguntamos, si usted y yo de verdad meditamos y pensamos en las preguntas que le acabo de hacer, entonces usted y yo tendríamos un corazón cargado de humillación, pena, dolor, profunda necesidad y vergüenza delante de Dios. Pero ¿sabe qué ha pasado en este tiempo? Se le ha puesto más énfasis en la mecánica al ayuno. Lo único que importa es cómo se hace y qué es lo que se hace. ¿De qué es lo que me tengo que abstener? ¿Puedo dejar de ayunar esto, dejar de ayunar lo otro? De eso, ese es el énfasis que se ha hecho. Eso es lo que se ha pensado antes de preguntarnos en la esencia del ayuno. La Biblia no enseña una mera forma externa de ayunar. Lo que la Biblia nos enseña es más bien la disposición correcta que debemos tener para acercarnos a Dios y aferrarnos a Él. Claro que sí, Dios lo regula. Y Dios lo regula mostrándonos que es una práctica lícita. Pero Dios lo único que pide es el corazón. Si nuestro corazón está cargado de una disposición correcta ante el Señor, bien sea por dolor, pena, confusión, humillación, guía, dirección, vergüenza, el ayuno será un bálsamo para poder tener la bendición de la presencia de Dios. Eso es lo primero. El propósito es ¿qué? Acercarnos a Él, buscarlo a Él, tener comunión con Él. Y si nosotros lo hacemos como verdaderamente Dios dice, entonces vamos a tener la bendición de la presencia de Dios, no solamente de su respuesta. Lo importante es que usted y yo podamos buscar al Señor. Porque Salmos capítulo 145, versículo 18 dice lo siguiente. Salmos 145, versículo 18 dice lo siguiente.
cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Ahí está, hermanos. Aquí el detalle es el corazón, no es el ritual. El detalle es el corazón. Ahora usted podrá decir, oh pastor, entonces vámonos a ayunar porque voy a invocar el nombre del Señor. No solamente invocar el nombre del Señor. Cuando decimos invocar el nombre del Señor es buscar su ayuda. Es humillarnos delante de Él buscando su ayuda. Pero hay una condición. Hay una condición. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Con eso se queda? Y repite, a todos los que le invocan, de veras, de corazón, con necesidad, con una conciencia de humillación, de vergüenza, de debilidad, de pena, de confusión, de todas las cosas. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Hermanos, la Escritura regula el ayuno, ¿ven? La Escritura lo regula. Dios nos dice cómo es que quiere. En Isaías dijimos y vimos que ¿qué pasó? Dios les dijo, ¿es este el ayuno que yo les pido? No, ese no era. Ese no era. Ahora nos damos cuenta por qué no era. Ahora entendemos qué es lo que Dios está pidiendo. Y nos damos cuenta de que si Dios está regulando el ayuno, ¿cómo es que Dios lo quiere? Entonces esto indica que el ayuno no está abrogado. Sigue siendo una práctica lícita y que sigue siendo recibida por Dios. Pero solo el ayuno, hecho para Dios y como Dios lo demanda. Ningún otro. Ningún otro. Con todo eso, hermanos, aprendemos y reforzamos un poco más del ayuno. ¿Y cuándo hacerlo? Al observar algunos de los usos del ayuno que nos muestra la Escritura. ¿Ven que no alcanzaba el tiempo para darles varios? Esto nos va a ayudar a saber cuándo ayunar y qué es el ayuno, hermanos. Los vamos a reforzar más con los ejemplos que tengamos de aquí en adelante. Así que no vamos a hacer esto, hermanos. Yo no voy a hacer esto de una manera estructurada, simplemente, o creer que hay que empezar por este y terminar con este. No, hermano, no, eso de cierta manera es indiferente. Ya sabemos lo que es el ayuno. Pero hay usos, hermanos. Y vamos a ver algunos. Pero sí quisiera empezar precisamente con un uso particular del ayuno. Y quisiera empezar con ese, hermanos, porque si Dios lo permite y nos vamos a reunir como congregación, esto es lo que yo quiero que usted y yo empecemos a poner delante del Señor. Y es que ayunemos, porque es un uso de la Biblia, ayunemos en el contexto particular de la confesión de pecados. Ayunar en el contexto particular de la confesión de pecados. Ahora, hermanos, con esto que les estoy diciendo, no quiere decir que vamos a poner en práctica el ayuno cada vez que vamos a confesar pecados. No es eso lo que le estoy diciendo. Porque si usted lo entiende de esa manera, entonces usted va a hacer otra vez del ayuno un ritual meramente. Para confesar pecados tengo que ayunar. Y vuelve y pone la fe, ¿en quién? En el ayuno. Lo que estoy hablando es que en algunas circunstancias habrá la necesidad, tal vez por la magnitud del pecado, o tal vez por la indiferencia que tenemos ante Él, que nos mueva a ponernos delante del Señor. Que nos mueva a ponernos delante del Señor. Y para eso tenemos el ejemplo de Daniel, quien después de leer la profecía del profeta Jeremías, de que ya se había cumplido el tiempo del cautiverio, los 70 años, él se puso delante del Señor. Daniel capítulo 9, versículos 3 al 7. Daniel 9, versículos 3 al 7. Dice así la Escritura. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Mire, oración y ruego, el corazón delante del Señor, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Confesión de qué? De pecado, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué dice? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí tenemos que Daniel ayunó en un contexto particular, en humillación, en dolor, en pena y vergüenza. Por eso es que ayunó en silicio y ceniza. Y cuando hablamos de estos elementos simbolizan una degradación, simbolizan duelo y arrepentimiento desde el corazón. No quiere decir que entonces usted va a echar ceniza y entonces como me eché ceniza estoy arrepentido, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. No, lo que un corazón cargado hizo esto y lo manifestó públicamente para que se dieran cuenta de que de verdad estaba arrepentido. Las personas se vestían de silicio, que era un material áspero, como yo les dije, que era rasposo, y que hacía esto, hacía que la persona no tuviese descanso, sino incomodidad en cualquier lugar en el cual estuviera. Y las cenizas eran puestas sobre la cabeza, en señal de ruina, humillación y desolación, mostrando la pequeñez e inmundicia delante del Señor. Soy menos que ceniza. Eso es lo que la persona estaba diciendo. ¿Ven que tiene un significado desde adentro del corazón, de humillación? Así que Daniel, no podía ser convicto de pecado, que Dios le mostrara su pecado. Daniel sabía, después de haber leído, fue convicto de pecado. Por estas razones que estamos aquí estos 70 años y no podemos continuar en lo mismo. Así que Daniel no podía ser convicto de pecado y sentarse a descansar en un buen sillón y decir: ay Señor, hemos pecado delante de ti, como si nada pasase. Porque eso es lo que pasa hoy en día en esta generación. Oh Señor, sí he pecado. Uy Señor, qué pecado tan grande. Pero puede uno dormir placenteramente, comer placenteramente, trabajar placenteramente, hacer esto placenteramente. ¿Y el pecado qué? No importa. Así que precisamente, hermanos, Daniel ayunó, Daniel se puso delante del Señor por haber sido indolentes, por haber sido soberbios y rebeldes delante de Dios. Y lo que los llevó precisamente al cautiverio por 70 años a Babilonia. Daniel entendió la gravedad del asunto y lo llevó a rendirse delante del Señor en confesión. Así que no es que vayamos a ayunar cada vez que pecamos, pero sí hay circunstancias pecaminosas particulares, tanto personales como colectivas, que nos deben llevar a la humillación. Y como ya lo he citado, la indolencia, la repetición del pecado sin que nada pase, la dureza del corazón frente a situaciones que han acarreado mal. Esto debería llevarnos a nosotros a postrarnos delante del Señor y buscar el rostro de Dios. Ahora, como lo hemos dicho ya, esto no se trata simplemente de un rito externo. No solamente de un rito externo, sino que como dijo Dios al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Joel capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice el Señor así: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ahora, versículos 12 y 13 de ese mismo capítulo de Joel capítulo 2. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? ¿Con todo el ritual? Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor les manda juicio, les anuncia el juicio que va a venir, y luego les dice: búsquenme, vengan de todo corazón, porque es por esa razón
que ustedes han hecho lo que han hecho, porque su corazón no está conmigo. Vengan porque yo soy clemente y misericordioso. Y el versículo 15 y 17, versículos 15 y 17 de ese mismo capítulo, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Ay, hermanos, el Señor habló a estos profetas que vendría juicio a ellos por causa de su desobediencia, por causa de sus pecados. Pero ¿qué es lo que Dios les mandó a decir? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es en el corazón donde empieza todo. Es allá donde empieza todo. No solamente en abstenerse de comer o beber. Hermanos, no es que nosotros le anexemos humillación al ayuno. Es al revés. Al ayuno, a la humillación. A la humillación. Hermanos, nosotros le sumamos precisamente quitarnos todo bien. El ayuno es una manifestación externa de una condición interna. Ese es el ayuno. Es una humillación a la que se acompaña con ayuno. Eso es el ayuno, hermanos queridos. Así que el Señor convoca a todo el pueblo para que reunidos puedan volverse de corazón, no solamente de acto externo a Dios. Dios pide aquí el corazón del pueblo, porque eso es lo que Él quiere, humillándose a causa de su pecado delante de Él, clamando su misericordia y perdón. Y entonces, ¿cómo sabemos que lo hicimos de corazón? Porque empezaron a enderezar los caminos torcidos. Solo así sabemos si lo hicimos de corazón o no. Entonces esto se acompaña apartándose para humillarse, llorar y ayunar delante de Dios. Hermanos, también tenemos el caso de Nínive, y ya con eso termino. Cuando el profeta Jonás llevó el mensaje a Nínive, el mensaje de parte de Dios. En el capítulo 3 de Jonás, el versículo 4 al 10, del versículo 4 al 10, dice la Escritura: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué hicieron los hombres de Nínive? Creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué bendición esto, hermanos. Hermano, esta gente escuchó de verdad el mensaje que el profeta tenía para ellos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que de verdad lo escucharon? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que de verdad lo escucharon? Porque creyeron a Dios, hermanos. Creyeron a Dios. Y de allí, con un corazón contrito y humillado, se presentaron delante de Dios con ayuno. ¿Ven? ¿Qué pasó? Dios está cercano a los que le invocan. ¿A los que le invocan qué? De veras, hermano, ahí está. Ahí está un pueblo que se acercó e invocó a Dios, ¿de qué? De verdad, de corazón. Y este ayuno de Nínive entonces fue el producto de un sentido real de haber pecado contra Dios y de creer que la justa ira de Dios caería sobre ellos. Esta fue la humillación de Nínive, hermano, y proclamaron ayuno. Creo entonces que después de haber hablado un poco acerca de lo que es el ayuno,
Y uno de los usos que la Escritura nos muestra, tanto personal como colectivamente, es suficiente para que usted y yo tengamos un motivo fuerte para presentarnos delante del Señor. En el día que hemos definido, hermanos, y poder poner nuestro corazón delante de Él. Porque ciertamente, usted y yo deberíamos ser conscientes de una cosa, ciertamente, que hemos tomado en poco sus palabras y el pecado. Ciertamente que sí. Así que, hermanos, yo espero el Señor nos ayude. Y ya entendemos qué es el ayuno. Ya lo entendemos. Ya lo que vamos a ver de aquí en adelante son usos, pero ya entendemos qué es el ayuno. Y solo servirá para que se presente de corazón delante del Señor. Oremos a Dios.